Mano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, te doy la bienvenida a este espacio, a Café Ufológico Proyecto Sirio. Vamos a tocar seguramente temas muy interesantes, parte de tu trayectoria, ¿no? Aparte también queremos conocer el proceso investigativo que has llevado a cabo durante todos estos años. Te voy a contar una anécdota y la voy a relacionar con este tema. Yo hace mucho tiempo recuerdo cuando era niño, yo tengo 42, voy por los 43. Bueno, iba a las peluquerías, ¿no? A las barberías allá en Perú y tomaba una revista mítica para mí en ese momento. Era muy niño y me gustaban esos temas del misterio. Encontraba esta revista entre diferentes cómics y otras publicaciones que se llamaba Karma 7. Es una revista que te trae mucho recuerdo, ¿no, Manu? Claro, Karma 7, madre mía, qué bueno. Karma 7 fue la primera gran revista histórica en España antes de que existiese Más Allá o Año Cero o Enigmas o Espacio y Tiempo, las grandes revistas de Jiménez del Oso o de Enrique de Vicente, la revista decana de estos temas que comenzó a publicarse en 1972 fue Karma 7, que se publicó durante muchísimos años con distintos directores en distintos periodos, y en la que yo comencé a colaborar. Yo publiqué mi primer artículo en Karma 7, probablemente siendo un niño más o menos de la misma edad que tú cuando ibas a la barbería. Era muy joven. El primer artículo que yo publiqué en Karma 7 fue en 1985. Imagínate si ya llovió. Sí, yo me acuerdo que mi abuelo me llevaba o mi papá y de verdad que me encantaba, ¿no? Encontrar dentro de todo ese cúmulo de publicaciones bueno, que los mismos barberos te daban para poder entretenerte esa revista, ¿no? Le tengo mucho recuerdo y no sé si tú lo sabrás, en algún momento creo que querían relanzar esta publicación, ¿no? Bueno, de hecho se ha relanzado en varias Oh, qué ocasiones. bueno. Se dejó de publicarse, hubo una primera época de Karma 7 hasta, yo creo que hasta mediados de los 90 o finales de los 90, en que desapareció cuando todas estas publicaciones en papel acusaron mucho la llegada de Internet y del mundo digital. Karma 7 dejó de publicarse, después compró la cabecera Sebastián Darbo, que la estuvo dirigiendo durante una temporada. Después empezó una etapa en que estaba Josep Pijarro de director, y luego la última época compró la cabecera de Karma 7 la misma editorial que publicaba la revista Más Allá, y durante esa época la directora de Karma 7 era mi querida amiga Concha Labarta, que digamos que ella dirigió la última temporada de Karma. Excelente, Manu. Y cuéntanos, ¿de qué se trató ese primer artículo que escribiste en esa revista? Wow, pues yo a principios de los años 80 era muy muy joven y conseguí engañar a un grupo de amiguetes del barrio, del colegio, a los que también les gustaba esto de los platillos volantes, de la psicofonía, los fantasmas, y montamos un pequeño grupo, el grupo Fénix, que editábamos un boletín, un fanzine a fotocopias, que se llamaba Verne, inicialmente, que de alguna manera es el precursor del actual Ojo Crítico, que es una revista que yo llevo publicando desde 1992, que a veces se dice pronto, y a partir de ese principios de los años 80 empezamos a hacer todo, casi como un juego infantil, todo ese tipo de cosas que ahora hacen personas de 50 o de 60 años, como irse a casas abandonadas, hacer psicofonías, todas estas tonterías que no valen para mucho, pero que eran muy divertidas. Y alertas OVNI, este tipo de cosas. Y en concreto en el año 85 habíamos estado realizando una investigación sobre un lugar que se llama Nuestra Señora del Corpiño, que es una parroquia muy pequeñita en la provincia de Pontevedra, en Galicia, en el norte de España, que es
uno de los pocos lugares donde todavía hoy se realizan exorcismos colectivos, donde acuden personas que se creen poseídas por el demonio y donde se someten a una serie de rituales de fervor religioso. Pues nosotros acudimos el día que se celebra la procesión de Nuestra Señora del Corpiño, que es cuando acudían los supuestos posesos, e hicimos una crónica de toda la investigación que habíamos hecho. La enviamos a Karma 7 un poco casi por apuesta, que no se nos pasaba por la imaginación que la gran revista Karma 7 pudiese publicar un artículo nuestro, y no solo lo publicaron, sino que nos pidieron que a partir de ese momento nos convirtiésemos en colaboradores, y eran muchísimos más artículos y reportajes. Uy, qué bueno, ¿eh? Esto que nació como una iniciativa de jóvenes, de niños en el barrio, trascendió, ¿no? Y yo creo que fue el primer contacto con temas del misterio. Entonces, sí, así fue. Además, no solo nosotros, porque lo que hicimos fue publicar, aprovechando ya la coyuntura de Karma 7, hacia el final, tenía una página de contactos donde tú podías publicar un pequeño anuncio buscando a otras personas que estuviesen interesadas en tus mismos temas. Qué bonito, qué bonito. Y la gente se escribía, se mandaba cartas, seguramente. Uy, qué excelente, excelente esas épocas. Pues fíjate, al año siguiente, en 1986, yo publiqué uno de esos anuncios en Karma 7 y me respondió otro niño de 15 años que se llamaba Javier Sierra, que fue Premio Planeta hace un par de años, sí. Y ahí se inició nuestra amistad en aquel 1986. En 1987 nos conocimos en persona, primero nos escribíamos, tenemos una dilatada relación epistolar inmortalizada en esas cartas en papel que hoy ya nadie utiliza, que son inimaginables, ¿no? Nosotros nos enviábamos recortes de periódico, yo rastreaba la prensa gallega y fotocopiaba los artículos que se publicaban sobre ovnis o sobre fenómenos extraños y se los enviaba a Javier. Javier me enviaba los que se publicaban en Castellón, en Pijarro, Bruno Cardeñosa, y fuimos creando lo que alguien definió como la tercera generación de investigadores en España. Éramos todos más o menos de la misma edad y empezamos todos juntos en aquella época, a mediados de los 80. Oh, qué bonito, qué bonita experiencia, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, esas cuestiones, ¿no? Esas situaciones que vive uno de niño, ¿no? Que van forjando ya todo un panorama, ¿no? En torno a lo que uno desea, ¿no? Proyectarse en el futuro, ¿no? Y eso, de verdad que lo que me has contado me llena de emoción, ¿eh? De verdad, porque me hubiese gustado mucho, si bien es cierto, yo también de niño muy interesado en estos temas, pero de repente no encontré esos nexos, esos lazos, ¿no? Ahí en Perú yo creo que la cosa era un poco más complicada, el tema del fenómeno era un poco más esquivo, y aparte pues teníamos toda tú sabes, una subcultura basada en lo que era la experiencia de Grupo Rama, ¿no? O sea, de eso no salíamos. Entonces, lo único que se escuchaba era eso en ese momento, ¿no? Y lo que venía de España con publicaciones como Karma 7, que ya mencionamos, que, bueno, te alentaba un poco a despertar esa, ¿no?, inquietud sobre el misterio, ¿no? Y cosas que pasan muy, muy, muy interesantes. Manu, bueno, quisiera comenzar a preguntarte, ¿no?, por lo que es el proceso investigativo. Yo sé que tú tienes un largo recorrido, estuve revisando mucha información y me gustaría un poco que nos cuentes sobre este trabajo. ¿Cómo tú decides de un momento a otro, ¿no?, investigar en el campo este fenómeno? Y voy a hablar de fenómeno como algo más global, algo macro, que involucra varias aristas, ¿no? Y sobre eso vamos a ir de repente abordando los primeros minutos de esta charla. Cuéntanos cuál ha sido para ti de repente, dentro de estos años de investigación, el suceso que ha roto tus esquemas, que ha quebrado esos paradigmas o estas ideas que tenías preconcebidas sobre una temática en particular.
Pues lo tengo clarísimo, lo que ocurrió a las 12:03 de la madrugada del 23 al 24 de julio de 1987. Porque, como te decía, Javier Sierra me escribió en 1986 a raíz de ese anuncio que yo había publicado en Karma 7 y Javier, que tiene mucha iniciativa, al año siguiente, en 1987, me planteó, después de muchas cartas, que además empezamos escribiéndonos simples cartas, pero un día se nos ocurrió, no existía todavía Internet, ni el Messenger, ni estas modernidades, se nos ocurrió grabar en cintas de casete la carta para por lo menos poder escuchar nuestra voz. Entonces, en cada cassette de 1 hora grabábamos nuestras cartas, lo que queríamos contarnos, hacíamos copias de programas de radio que habíamos grabado a su vez en nuestras emisoras locales, alguna entrevista que habíamos realizado a algún testigo de algún fenómeno extraño para compartirla, y ese fue el siguiente paso, ¿no? Nuestra evolución. Pero en 1987 Javier me propuso que nos conociésemos en persona. Entonces nos propusimos en las vacaciones de verano del colegio que él viniese 15 días a Galicia, a la casa de mis padres, vivía con mis padres, lógicamente, y luego yo me iría 15 días a su casa en Vinaroz con sus padres. Así lo hicimos. Primero vino Javi a Galicia, yo le presenté a mis amigos del grupo Fénix, visitamos la Catedral de Santiago de Compostela, me lo llevé a Betanzos, al Monte de la Espenuca, le presentamos a los testigos que habíamos encuestado en nuestras pequeñas investigaciones, y cuando me tocó a mí irme a Castellón, como en 4 días ya nos habíamos ventilado todo lo que había que ver en Vinaroz, porque es un pueblo muy chiquitito, decidimos irnos 4 días a Barcelona. Barcelona en aquel momento era la meca de estos temas. En Barcelona estaba Antonio Rivera, estaba la redacción de la revista Karma 7, estaba el ICPA, estaba el Centro de Estudios Interplanetarios, que ha sido la organización de investigación OVNI más importante de la historia de España. Y esos 4 días los aprovechamos realmente bien para conocer a todo el mundo. Es cuando yo conocí personalmente a Antonio Rivera, cuando visito por primera vez la redacción de Karma 7 y conozco a Ramón Plana, a su director, a Pedro Palau, a toda la gente de la redacción. Y la noche del 23 al 24, Javier y yo decidimos acompañar a un contactado, a Luis José Grifol, a la montaña de Montserrat, a unos 50 kilómetros de Barcelona, y vivimos una experiencia que realmente nos cambió la vida. Hasta ese momento yo estaba más interesado en otros aspectos del mundo de las anomalías, como la parapsicología, los milagros, el mundo de la mística. Pero después de la vivencia que tuvimos Javier y yo aquella noche, que fue demoledora, fuese lo que vimos, aquello nos hizo cambiar totalmente el chip. Y a partir de ese instante, de esa noche en concreto, ya nos arrojamos como kamikaze a la investigación y hasta hoy. Y aquí seguimos tantos años después. Te voy a hacer una pregunta, no sé si seguramente te la han hecho, pero ¿tú crees que el fenómeno nos selecciona para, de alguna manera, no sé, despertar la curiosidad de otras personas en torno a estos temas? No tengo ni la menor idea, no lo sé. Yo solo sé lo que vivimos allí, los dos. Sé todos los sucesos que se produjeron, no fue solamente el avistamiento, fue que se nos velasen las redes de 3 cámaras distintas, que mi grabadora dejase... De hecho, han pasado tantos años que si no fuese porque todo lo que ocurrió está grabado, yo pensaría que fue un sueño, que aquello no fue real, ¿no? Pero afortunadamente la grabadora de Javier registró todo lo que pasó, y cuando nos hemos reunido, él hace poco dirigió una serie de televisión que se llama Otros Mundos, y el último capítulo de la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada van precisamente sobre esa experiencia que vivimos aquella noche en Montserrat, ¿no? No sé qué es lo que vimos, no sé si tiene una explicación convencional o no, pero sí sé que para aquellos 2 niños, aquellos 2 jóvenes,
fue un shock emocional. No sé si es el fenómeno el que nos selecciona o somos nosotros los que elegimos vivir el fenómeno. Pero para nosotros fue muy importante aquella noche. Claro, es una posibilidad de que estemos aptos en cierta forma, ¿no? No solamente fisiológica, sino también mental para asumir como tal ciertas situaciones como estas manifestaciones fenoménicas, ¿no? Bueno, podríamos lanzar esta posibilidad, ¿no? Yo sé, ahora nos estás explicando que viviste un evento que de repente fue un punto de inflexión, yo creo que en tu vida, y bueno, trascendiste a lo que es la investigación ya de una manera mucho más concreta, ¿no? Te graduaste como criminólogo, creo que tienes un background ¿no? en esta materia. No, yo estudié efectivamente criminología hace muchos años, también teología, porque por no alterar la cronología, yo inicialmente, yo lo que quería ser era sacerdote, yo tenía una gran vocación, yo quería ser cura, entonces yo primero estudié teología. Lo que ocurre es que dentro del mundo de la teología, lo que más me seducía, lo que más me llamaba la atención, era el mundo de los milagros, de los fenómenos místicos. Y eso es lo que al final me hizo desembocar en el mundo de lo paranormal, porque hay todavía hoy, en el año 2021, una de las pocas universidades donde se puede estudiar parapsicología es en la Lateranense, el Vaticano, en Roma. Siempre ha habido una gran vinculación. Y luego lo de la criminología me vino porque me interesaba mucho las técnicas de investigación. Yo siempre he intentado aplicar las técnicas de investigación criminológica o casi de investigación policial al campo de las anomalías. Creo que tiene muchos paralelismos y me ha ido muy bien por ahí. En aquella época, cuando yo estudié criminología, todavía no era una licenciatura, solo eran 3 años. Tiempo después se ampliaron 2 años más, con lo cual ya se convierte en licenciatura. Antes era una diplomatura. No sé cuál es el equivalente en Estados Unidos de la una y de la otra, no sé cuál es la definición técnica. Teología sí era 5 años, pero en aquella época criminología era solamente 3. Y para lo que a mí me ha servido, de hecho, es para utilizar esas herramientas que ofrece la criminalística, por ejemplo, la evaluación de testigos, las técnicas de comunicación no verbal, la forma de analizar la escena del crimen. Yo lo denomino la escena del misterio, cuando tú acudes a un lugar donde se ha producido un aterrizaje, un avistamiento ovni. En realidad son herramientas que te permiten investigar cualquier tipo de anomalía. Las puedes utilizar igual cuando vas a investigar un poltergeist, una supuesta casa encantada, que cuando te cuelas de madrugada en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide de Giza, o cuando estás investigando una abducción extraterrestre. Son herramientas que yo les recomendaría a todos los investigadores, igual que el ilusionismo, por ejemplo, que para mí ha sido una formación fundamental. Yo no concibo que puedas investigar fenómenos anómalos si no te has formado como ilusionista. No hay otra manera de poder saber si ese psíquico, ese médico, ese contactado que estás analizando está haciendo trucos de prestidigitación o si los no. Yo creo que es una formación muy interesante para cualquier investigador. Bueno, tienes mucha razón, ¿no? Eso nos va a ayudar a, de repente, las técnicas, la mecánica, ¿no? De investigación va a ser mucho más sencilla si es que nos acercamos de esta manera, ¿no? Entonces es algo que deberíamos, en realidad, ¿no? Todas las personas que estamos incursionando en la investigación y también que tenemos esta afición, ¿no? Por estos temas, utilizar ciertas prácticas, ¿no? Que nos ayuden a mejorar y entender lo que puede venir detrás de todos estos fenómenos. Manu, quiero hacerte una pregunta. Dentro de las experiencias de campo, dentro de las investigaciones que has tenido, me imagino, y por lo que he estado revisando, has investigado aterrizajes de ovnis, ¿no? Allí en España y de repente en algunos otros lugares del mundo, y encuentros con humanoides. Me gusta mucho esta faceta de lo que es de lo que es el fenómeno, que de alguna manera nos da la idea de que fuese algo físico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Hay un tipo de casuística que dentro del fenómeno ovni, cuya cantidad, cuyo volumen
del universo de casos crece inversamente proporcional al grado de extrañeza, es decir, avistamientos lejanos tienes a millones, pero a medida que se va complicando el nivel de extrañeza de estas experiencias, son casos mucho menos numerosos, lógicamente. Los casos de encuentros con humanoides con evidencias físicas son una rareza, comparado con toda la casuística universal del fenómeno. Pero yo sí he tenido la oportunidad, incluso personalmente, de irme con una bolsita de escayola, irme con una botella de agua y hacer los moldes de escayola de las huellas que supuestamente había dejado el tren de aterrizaje del objeto o las huellas que habían dejado los pies, los zapatos de los humanoides asociados a ese objeto que describen los testigos. Claro, en esos casos tienes no una evidencia, sino un indicio físico, porque podría tratarse de un fraude, siempre queda esa posibilidad, pero ya no tienes solamente un testimonio verbal, que es lo que más abunda en la casuística ufológica, pero no es la única evidencia física. Yo hace muchos años empecé un proyecto muy ambicioso sobre lo que denominamos testigos de alta credibilidad, que son los profesionales aeronáuticos, pilotos, controladores aéreos y radaristas fundamentalmente. Hasta hoy he recogido algo más de 1.500 casos en todo el mundo, uno a uno, que se dice pronto, pero es un trabajo enorme, y en algunos de esos casos, en un porcentaje interesante de esos casos, además del testimonio humano, están los ecos de radar, las detecciones en radar, que es otra evidencia física del fenómeno, igual que las fotografías o las filmaciones, que no son solamente un testimonio verbal, que no son solamente un relato, pero es cierto que por desgracia la inmensa mayoría del fenómeno nos ha llegado a través de la herramienta menos fiable y más maleable, que es la memoria humana. Pero hay herramientas también para enfrentarse a eso. Yo he hecho algunos estudios contrastando la evolución de los relatos de los testigos de casos antiguos con el paso de los años, para ver si realmente hay una alteración en el paso del tiempo, del tamaño, de las características, y suele ocurrir. Hace 15 años me contaba que vio un ovni que medía aproximadamente 1 metro y que lo vio a 1 kilómetro de distancia. Cuando vuelves a hablar con él 5 años después, el ovni ya medía 10 metros y estaba a medio kilómetro. Y si vuelves 10 años después, el ovni ya medía 40 metros y estaba aparcado al lado de casa. Con los pilotos no ocurre. Tablas están publicadas, ese estudio está publicado en El Ojo Crítico, cogiendo grandes casos de pilotos civiles y militares españoles que habían protagonizado incidentes ovni, y en esas mismas tablas, comparando su relato en un arco, por ejemplo, de 15, 20 años, en el 99% de los casos no alteran ni un ápice su testimonio. Siguen contando exactamente lo mismo que contaron el primer día. Por eso son tan buenos testigos. Excelente dato. Y te quería hacer una pregunta. Dentro de las investigaciones de campo y estas, manifestaciones de humanoides, ¿tú alguna vez has encontrado algunas variables que se repitan en la forma de presentación de estas supuestas entidades, ¿no? Si hay condiciones que pueden asociar o contrastar con otros casos? Bueno, no existen dos casos iguales porque no hay dos testigos iguales, pero eso ocurre. Yo siempre pongo la comparación de los accidentes de tráfico. Cuando una patrulla, en España es la Guardia Civil, un tipo de policía que es la que se ocupa del tráfico, de los accidentes automovilísticos, levanta un atestado de un accidente, lógicamente entrevista a los testigos. Y los testigos, por un fenómeno que se llama selección perceptiva, cada uno de ellos describe una cosa distinta. Y es el mismo accidente. Los coches son reales, se han estrellado, hay muertos, vienen las ambulancias, las aseguradoras, pero los testigos tienden a percibir la realidad, sobre todo en una experiencia que es tan emocional como un accidente de coche, de forma distinta. Uno se fija más en el color del vehículo que le ha impactado, otro se fija en el conductor, otro se fija en la orografía del terreno.
y los testimonios no son iguales. Sin embargo, el suceso es real. Además, con el paso de los años, esos mismos testigos suelen rememorar de forma muy diferente los hechos que se produjeron. Por eso a mí me interesa tanto siempre acceder a los informes oficiales, a los documentos redactados por la policía, la Guardia Civil, el Ejército, la Armada, relacionado con este tipo de temas, porque en esos informes, igual que ocurre en un atestado de un accidente de tráfico, están los hechos objetivos. Está cuánto mide la marca de la rodada, de la frenada del coche en la calzada. Está cuál era la aseguradora que llevó cada uno de los vehículos. Está el nombre y la identidad de los testigos. Están los hechos objetivos, ¿no? El problema de los testigos humanos es que, como te decía, son muy maleables al paso del tiempo, y a veces cuando queremos sacar conclusiones sobre un fenómeno basándonos solo en los relatos humanos, estamos condenados a cometer errores, porque no hay nada más falible que la memoria humana. Por eso a mí me interesa mucho la documentación oficial. Es alguna de las cosas en las que me he esforzado mucho en todo este tiempo, y de hecho hace unos años tuvimos la inmensa fortuna de que una fuente directa del proceso de desclasificación OVNI del Ejército del Aire español se puso en contacto con nosotros para filtrarnos cientos de documentos que no han sido desclasificados. Los papeles reales, cientos de documentos que recogían memorándums internos, expedientes, comunicaciones del Estado Mayor con determinados acuartelamientos, alguna información, algo parecido a lo que ocurrió con Wikileaks en cuanto a las filtraciones, pero centrado en el fenómeno OVNI en España, en la trastienda de la desclasificación. Y ese tipo de documentos son los que te permiten ver los hechos históricos, ¿no? Los hechos reales. En dos casos que se describan entidades distintas, yo creo que tiene más que ver con la percepción, con ese fenómeno que se llama la selección perceptiva de los humanos, que con que el fenómeno exógeno que genera esa experiencia sea diferente o sea igual. Creo que tiene más que ver con la percepción. Te hacía, mira, la pregunta porque, bueno, Antonio Rivera escribió hace mucho tiempo un libro que se llamaba Encuentros con Humanoides, ¿no? Y dentro del libro, si no me equivoco, él nos cuenta cuando va desarrollando los casos que habría algún tipo de relación en cuanto a las condiciones que permiten o hacen favorables la manifestación de ciertas entidades. Y me gustaría también preguntarte si dentro de tu labor de campo has encontrado, por ejemplo, un nexo que habría entre el objeto volador y el humanoide. Porque a veces también vemos solamente el humanoide, ¿no? Una aparición ahí poco diferente, ¿no? A lo que, bueno, la casuística nos tiene acostumbrados, ¿no? Claro, a ver, aquí entramos ya en un tema un poco delicado. Yo tengo la sensación de que la historia de la ufología, que ha sido un poco la hermana pobre, fea y huérfana de la ciencia, ha intentado cambiar nuestro paradigma científico, el paradigma newtoniano que nos rige, sin nada, sin ningún tipo de herramientas, sin ningún tipo de apoyo académico. Nosotros somos quienes tenemos que pagarnos los viajes. Yo cuando me voy a ver un caso, a mí nadie me regala el billete de avión, ni me paga el hotel, ni me paga la gasolina. Lo tenemos que hacer todo con nuestros pocos recursos, ¿no? Y pretendemos revolucionar la ciencia desde la nada, ¿no? Con un cuaderno de campo, con unas hojas de papel, una cámara de fotos y una grabadora. Es una ambición muy, muy notable. Y cuando revisas la historia de la ufología, yo creo que con la mejor intención, a medida que pasaban los años, en los años 50, 60, 70 y 80, cuando lees a nuestros clásicos, ves que la ufología ha sido un poco fagocitadora de todo tipo de fenómenos, de anomalías a su alrededor, que algunos autores quisieron incluir para reforzar la evidencia, llevados por su entusiasmo, de que todo esto era serio. Por eso te encuentras, cada vez que van pasando los años, en los libros de ufología, primero se hablaba de los platillos volantes, es el fenómeno original, e inicialmente
nadie lo relacionaba con la hipótesis extraterrestre. Aquello surgió en plena Guerra Fría y el pánico eran los comunistas, la amenaza comunista, no otra cosa. Con el paso de los años empezaron a incluirse las descripciones de los humanoides, de los tripulantes. En los años 50 llegaron los contactados. En los años 60 llegaron las abducciones. Después llegaron los círculos de las cosechas, las apariciones marianas, el folclore, los duendes, los elfos, las hadas. Ahora hasta se relaciona la criptozoología, el Yeti, el Bigfoot, como si todo tuviese que ver con los ovnis. Y yo creo que ese ha sido uno de nuestros errores, que nos hemos llenado de ruido. Yo en los últimos años, hace unos meses, publiqué uno de mis cuadernos de campo. Estoy llevando adelante una publicación de una serie de libros que es la transcripción de mis cuadernos de campo sobre temas concretos, ¿no? El sexto de esos cuadernos de campo está dedicado al fenómeno abducción. Y yo entiendo que quizá puede parecer una herejía para los aficionados a los ovnis, pero por ejemplo, yo después de analizar cientos de casos de abducción de una forma muy directa, porque yo siempre hago trabajo de campo, no me baso en la bibliografía ni en otras fuentes, yo trabajo con mis casos, procuro no tomar casos prestados, porque no estoy seguro de que sean reales, que este sería otro tema a tratar, qué porcentaje de la casuística internacional que utilizamos es falsa, y yo estoy convencido de que un alto porcentaje. Pues en este cuaderno de campo yo defiendo mi conclusión de que ni siquiera las abducciones tienen nada que ver con el fenómeno ovni. Fíjate qué barbaridad te estoy diciendo, aparentemente. Puedo argumentarlo, puedo razonarlo. Yo creo que hay un fenómeno genuino, un fenómeno físico, un fenómeno real, que son esos ovnis que aparecen en los radares, en los centros de control de vuelo, por ejemplo, pero con el paso de los años los hemos ido mimetizando con un montón de fenómenos colaterales, llevados por el entusiasmo de legitimar este estudio como algo realmente serio y trascendente, y hemos cometido el error de llenarlo de muchos fenómenos colaterales que no tienen nada que ver con el fenómeno original, en mi humilde opinión. Entonces, ¿qué sería o qué no sería para ti el fenómeno ovni? El fenómeno ovni no es... yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con la hipótesis extraterrestre. Hace muchos años que llegué a esa... De hecho, mis colegas, los colegas con los que hablo, nadie comparte ya la hipótesis extraterrestre. La hipótesis, ningún investigador que yo conozca, quiero decir. La hipótesis extraterrestre tenía sentido cuando comenzaron a enunciarla pioneros como el mayor Keijo, por ejemplo, en plena época de la carrera espacial, cuando levantamos la cabeza para mirar al cielo, primero a la Luna, ahora a Marte, al espacio en definitiva, y alguien se planteó que esos extraños platillos volantes pues quizá no venían de la Tierra. Pero eso vino mucho después de que empezase esto que llamamos el fenómeno ovni. Y entiendo que durante mucho tiempo parecía la hipótesis más plausible. Pero con todo lo que sabemos hoy, que es mucho, porque hemos avanzado muchísimo, yo creo que ya nadie se plantea aquella idea de los platillos volantes de chapa, con un tren de aterrizaje hidráulico, con una escalerilla, con unos seres macrocéfalos que vienen de otros planetas. Yo creo que con todo lo que sabemos hoy, esa hipótesis ya no es viable, y de hecho, en los últimos años estamos viviendo una maravillosa tormenta de ideas con investigadores como Juan Acevedo, Néstor Berlanda, José Antonio Caravaca, que están ofreciendo otras alternativas, otras ideas, otros procesos, otras hipótesis diferentes, que a mí me parece, aunque no las comparta necesariamente, me parecen muy audaces, muy atrevidas, y con todo lo que sabemos hoy, mucho más racionales que aquella vieja idea que tenían nuestros predecesores de los extraterrestres en la nave de chapa. Yo hace muchos años que digo que si los ovnis son naves, no son extraterrestres, y si son extraterrestres, no son naves. Ningún astrónomo serio niega que exista vida en otro punto del universo, pero el problema de la distancia es tan irresoluble, el problema de la velocidad de la luz, el incremento de la masa proporcional a la aceleración, todas las paradojas que se producen, que, perdón por la barbaridad,
yo creo que la hipótesis extraterrestre se le queda pequeña al fenómeno ovni. Es mucho más complejo que eso. Así es, Manu. Hemos entrado a hablar pues de todas estas temáticas relacionadas al fenómeno ovni. Hay un caso muy particular que, bueno, siempre la gente de aquí, de la comunidad de Café Ufológico Proyecto Sirio, me preguntan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Haz un programa sobre el tema humo, ¿no? Si bien es cierto, yo he leído algunas publicaciones. Incluso hay, si no me equivoco, Valé en Mensajeros del Engaño, él habla sobre este caso, pero yo sé que tú has profundizado mucho en este tema. ¿Qué nos puedes contar sobre el caso Humo? Fue un tema que tomó por sorpresa a muchos personajes durante esa generación, donde se hizo tangible, visible, ¿no? En toda la sociedad, ¿no?, europea. Pero ¿qué de real, qué es cierto hay detrás de toda de la construcción de este caso? ¿Qué nos puedes contar, Manu? Todo, te puedo contar absolutamente todo, porque es uno de los casos que más, a los que le hemos dedicado más tiempo. Lo sabemos todo de Humo. Yo creo que es uno de los casos mejor, mejor resuelto en la historia de la ufología, no solo española, porque probablemente es el caso de origen español con mayor proyección internacional. Yo me di cuenta de eso cuando me encontré en unos grandes almacenes, en la librería, en la sección de libros de unos grandes almacenes de Bucarest, en Rumanía, un libro sobre humo escrito por un autor rumano. No una traducción de los libros de Antonio Rivera o de Benítez, no, un autor rumano que había escrito un libro sobre humo. Entonces, yo creo que ese es el momento en que me di cuenta de que, caray, esto se ha ido de las manos, esto ya no hay quien lo pare. Y así fue. Sabemos quién es el autor de Humo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y por qué lo hizo. Podríamos estar 10 o 12 horas desarrollando el asunto Humo porque tiene muchas variables, porque aunque surgió como una broma de José Luis Jordán Peña, de un psicólogo industrial que acababa de llegar a Madrid y que empezó a frecuentar las reuniones que se daban en el bar, en los sótanos del Café Lión, en el centro de Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol. En aquel momento allí se reunía Fernando Sesma, que era un tipo muy famoso en la época, estamos hablando de los años 60, en España, que había aparecido varias veces en la televisión española, que eso ya era el equivalente a ser famoso, que publicaba en unos semanarios muy de tirada nacional, o sea, era un personaje conocido, y que estaba convencido, era un entusiasta de los platillos volantes y estaba convencido del origen extraterrestre. Y cuando Jordán Peña llegó a aquellas reuniones, decidió dar una vuelta de tuerca. En aquellas reuniones, Fernando Sesma leía los mensajes que le enviaba unos supuestos extraterrestres parecidos a los humitas, solo que aquellos eran los auquianos, muy disparatados, muy absurdos, una absoluta tomadura de pelo, pero que él realmente llegó a creerse que eran reales. Entonces Jordán Peña lo único que hizo fue ir un poco más allá, perfeccionó la historia de los auquianos, añadiendo muchos ingredientes, hasta que de repente se dio cuenta de que un montón de personas se creían aquellas cartas humitas. Y eso le hizo sentirse muy poderoso en muchos sentidos. Consiguió dinero, consiguió sexo. Ese es el origen de esta historia. Pero cuando, a pesar de que Jordán Peña intentó acallarlo, algunos receptores de las comunicaciones humitas empezaron a publicar artículos en la prensa, empezando por Sesma, empezaron a publicar libros, aquello escapó a su control y se hizo internacional, lo que le hacía todavía mucho más poderoso. Y después aparecieron unos personajes que no se suelen tener en cuenta en esta historia, que son los imitadores. Había tanta información, que esto es algo que conocemos muy bien en el mundo del crimen, en el mundo delincuencial. Los imitadores reproducen un caso anterior, lo hemos visto en muchas películas de asesinos en serie, ¿no? Uno que empieza a matar, como mataba Jack el Destripador o el Zodiaco, y bueno, pues empezaron a recibirse cartas, documentos, informes que no estaban redactados por Jordán Peña. Por eso todavía hoy los defensores de Humo dicen, es que Jordán Peña no lo hizo todo. Claro que no. Yo he investigado casos idénticos de aterrizajes con huellas, con fotos, calcados
al famoso caso de San José de Valderas, donde se tomaron esas fotos icónicas que hizo Jordán Peña con una caña. Esto me lo contó él a mí, en su casa. Yo me reuní muchas veces con Jordán Peña y me explicó cómo lo hizo todo. No solo me lo explicó él, sino que su colega, Vicente Ortuño, que era el que aguantaba la caña, también me fui a hablar con él para confirmar la versión de Jordán, porque de Jordán Peña nunca nos creímos nada. Pero no solo eso, es que me entregó hasta el troquel físico que utilizó para falsificar las láminas que aparecieron en San José de Valderas. Ese troquel, que es una prueba física, lo tengo yo. O sea, no hablamos de que Jordán Peña confesase porque sí, es que tenemos una cantidad de pruebas y de evidencias irrefutables, ¿no? Para saber cómo lo hizo, cuándo lo hizo, con quién lo hizo y por qué lo hizo. Pero esto de los imitadores es muy importante porque ahora se ha vuelto a relanzar. Porque a partir de los años 70, 80, cualquiera podía fabricar una carta de humo falseando el sello digital con una patata, que es como lo hacía Jordán. Y empezaron a mandarse cartas de humo desde Argentina, desde el Reino Unido, por parte de bromistas, algunos muy conocidos, que se fueron sumando a los documentos originales que realizaba Jordán Peña. Casos como el aterrizaje en la Zapateira, en el año, creo recordar que 74, es un caso en el que aparecen las huellas del platillo en el suelo, además marcando sobre el terreno el símbolo de humo. Hay una serie de fotos muy parecidas a las de San José de Valderas. Cuando yo localicé a los autores, me confesaron que todo era un fraude, que se habían inspirado en los libros de Rivera para hacer un caso idéntico, y Jordán Peña no tenía nada que ver. Cuando unos años después Eddie González, por ejemplo, monta toda una secta pedófila para abusar de menores, haciéndose pasar por un príncipe extraterrestre y haciendo que los niños menores de edad se tatuasen en el hombro el símbolo de humo, Jordán Peña no tiene nada que ver con eso, son imitadores. Entonces ahora vivimos un relanzamiento del asunto humo por parte de otros imitadores que ahora utilizan Twitter o que utilizan el mundo digital, y de repente vemos que José Antonio Caravaca lo llama misterios zombies, que me parece muy buena definición, porque son misterios que se niegan a morir. Ya sabemos lo que ocurrió, pero son inmortales, ¿no? Ni aunque le cortes la cabeza, sigue resucitando una y otra vez. Y resumiendo mucho, eso es lo que te podría decir sobre humo. Sí, mira, ahora que lo mencionas, hace como unos, no sé si fueron 2 o 3 años atrás, me topé con una persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay contactados que están recibiendo información mediante correo electrónico. Y dije, esto no puede ser, ¿no? Y ahora que lo mencionas, están extrapolando la idea, el concepto principal del caso humo, ¿no? Ahora no en un papel, ¿no? Con un manuscrito o una escritura a máquina, sino lo están haciendo, ¿no? Mediante un proceso electrónico, ¿no? Es increíble, pero... ¿Te das cuenta de lo absurdo que es? Esos extraterrestres son gilipollas. Superan la velocidad de la luz, llegan a la Tierra y no te pueden llamar por el móvil. O sea, no pueden usar... No, te mandan un email. Claro. Es como si yo quiero comunicarme contigo, yo quiero transmitir tu mensaje y te mando una paloma mensajera. Es absurdo. Claro. Pero científicos están haciendo o están tratando de, no sé, utilizar microondas u otro tipo de radiofrecuencia y otras cosas para tratar de comunicarse con supuestos pobladores en exoplanetas, ¿no? Que de repente tienen la capacidad de poder responder. Y bueno, y salen unos tipos o unos supuestos extraterrestres que nos están contactando vía email. Entonces esto suena como que contraproducente y hasta algo descabellado, ¿no? No hay ningún astrónomo serio que dude de que exista vida extraterrestre, e incluso vida extraterrestre inteligente en algún punto del universo. Yo recuerdo cuando empezábamos en estos temas que teníamos unos debates encarnizados con los movimientos pseudoescépticos que negaban hasta que existiesen planetas extrasolares. Yo estas discusiones he llegado a tenerlas con gente de la RP, del Círculo Escéptico, del SECOP americano. Con el paso de los años ya sabemos que hay miles de exoplanetas más o menos similares a la Tierra y que incluso pueden estar en la franja de habitabilidad de sus correspondientes estrellas. El problema no es que haya vida extraterrestre, el problema es astronáutico.
no astronómico. Las distancias son tan descomunales que haría falta una tecnología que roza la magia. No podemos llegar ahí con naves a gasolina como las nuestras. Sin embargo, cuando tú vas a examinar un caso de aterrizaje, hay un pasto chamuscado. Y si hay un pasto chamuscado es porque ha habido una combustión. Hombre, yo no me imagino una nave extraterrestre que supere la velocidad de la luz con un motor a gasolina. Si hay unas huellas de un tren de aterrizaje hidráulico, es que hay tornillos y tuercas. ¿Tú te imaginas una...? O sea, yo pongo siempre la comparación. Los radares. Si nosotros desde 1945 tenemos la tecnología STEAL de invisibilidad al radar, estas naves extraterrestres no son capaces de escaparse al radar. Es absurdo, ¿no? Yo siempre pongo la comparación de que es como si en la Luna hubiese ufólogos, selenitas, habitantes de la Luna, y van a investigar un caso de un aterrizaje y lo que se encuentran son las marcas, las rodadas y las herraduras de un carro de bueyes. Claro, las huellas están ahí, el fenómeno es físico, pero un ufólogo le diría al otro, es que no se puede viajar hasta la Luna en un carro de bueyes. No es coherente. La tecnología que nos manifiesta en muchas ocasiones el fenómeno ovni, cuando hablamos de casos sólidos documentados, no de literatura, yo hablo de los casos que yo he investigado. Vuelvo a repetir, la hipótesis extraterrestre se queda corta. Estamos hablando de algo mucho más complejo, mucho más antiguo que 1947. Te voy a comentar, hace muy poco, unas semanas atrás, subí un video, un directo sobre un caso, bueno, que es relativamente mediático en el Perú, ¿no? Y que ha trascendido un poco fronteras. Y bueno, dimos una explicación de todo este tema porque subimos hacia pues, el lugar donde se producían estos supuestos hechos. Pero quiero que nos digas, desde tu punto de vista como investigador de campo y todo esto, ¿qué elementos de extrañeza necesitaría un caso para que de repente llame tu atención y puedas trascender un proceso ya investigativo o que esto sea materia de estudio? Claro, es que hay muchísimos. Es como cuando tú investigas un crimen, tú llegas a la escena del crimen y qué elementos pueden ser importantes para la investigación. Prácticamente cualquier cosa, desde un pelo que te encuentres en la alfombra que pueda contener ADN, el testimonio de los vecinos, la cronología, que es algo que en el mundo de la investigación de anomalías se pasa muy por encima y que en mi experiencia personal es la clave. La cronología de los hechos. ¿Qué hacía el testigo antes? ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué hizo después? ¿Con quién se relacionó? ¿A quién le contó la historia? En el 99% de los casos, cuando tú acudes a encuestar un incidente de este tipo de fenómenos, lo único que te llevas es un testimonio verbal. Alguien te cuenta una historia. Si tienes suerte, te hará unos dibujos en tu cuaderno de campo en los que describe lo que vio y pocas veces hay mucho más. Ahora, en los últimos quizás 10 años, 10, 15 años, ya no puede ser creíble o por lo menos genera mucha desconfianza un caso en el que no haya fotos, porque todos tenemos teléfono móvil y cada vez que alguien se encuentra ante algo inusual, no importa que sea tu vecina que se cae por las escaleras o un perro que simpático, lo grabas. Entonces ahora hay ya un soporte de vídeo o gráfico que tú puedes someter a análisis, incluso de audio. Hay muchas grabaciones de lo que acontece, por ejemplo, cuando yo he recogido personalmente una filmación de un ovni tomada por un testigo, una de las cosas que más me interesa es el audio, porque una de las características de un encuentro con un fenómeno extraordinario es la componente emocional. Y si a ti alguien te da una grabación de vídeo de un ovni en el que está tranquilamente grabando y no hace ningún comentario, a mí eso ya me parece sospechoso, porque el testigo grita, patalea, se sobresalta, se le agita la respiración cuando está, aunque luego el caso tenga explicación, aunque eso que ha visto sea un asteroide, un meteorito o cualquier otra, o un dron. Pero la componente emocional, eso es fundamental. Si ya hay evidencias físicas, si hay huellas, si hay rastros,
Eso se puede analizar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los investigadores de anomalías somos absolutamente autosuficientes y autodidactas. Yo, por ejemplo, en el penúltimo cuaderno de campo, en encuentros cercanos del tipo 4, comentó como anécdota llegar a un caso de un aterrizaje en que me encuentro las huellas del supuesto fenómeno y unos pastos, unas hierbas chamuscadas. Yo recojo muestras de esas huellas, las meto en un sobrecito, y ¿ahora qué hago con eso? Porque eso requiere un laboratorio en el que una analítica, esto recuerdo que en aquel momento todavía pagábamos en pesetas en España y me pedían como 200.000 pesetas, no recuerdo al cambio cuando sea, pero una barbaridad, o sea, algo absolutamente inabarcable para un estudiante que es un aficionado a estos temas. Entonces, muchas veces, aunque tengamos las evidencias, no tenemos medios no tenemos recursos para realizar análisis científicos. En ese caso en concreto, pues tuve que echar mano de la imaginación para plantearle al laboratorio que me hiciese los análisis a cambio de que se publicasen los informes con sus logotipos, teléfono, dirección, página web, en una revista de tirada nacional. Lo consulté con Jiménez del Oso, que era el director de la revista, me dijo que le parecía genial la idea y gracias a eso conseguimos que nos hiciese uno de los mejores laboratorios de Galicia un análisis completo, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, la investigación de anomalías no es llegar y que te cuenten una historia, eso es coleccionar relatos, eso está muy bien. Puedes escribir un artículo, puedes escribir un libro, el pastor Pepito me contó esta historia, pero eso no vale de nada, no te lleva a ningún lado. La investigación de verdad comienza a partir de ahí, a partir del relato. No termina en el relato. Manu, en relación, y me imagino que tú te has topado con la construcción de casos fraudulentos. Entonces, sobre este tema, ¿qué perfil podría tener una persona para establecer pues un fraude de este tipo, ¿no? Porque el mismo fenómeno OVNI y las mismas aristas que conlleva el fenómeno tienen estos ingredientes. Por ejemplo, esta relación mesiánica que podría tener un contactado ante una comunidad. Entonces, en base a estos, ¿no?, a estas ideas, ¿te has topado con casos en los cuales personas construyen todo un evento ficticio para atraer, no sé, personas, generar una secta o algún tipo de evento de esta magnitud? Muchísimos, pero muchísimos. Cuando hablamos de fenómenos anómalos, yo estoy harto de repetirlo una y otra vez, hablamos de anomalías, no hablamos de cosas normales. Hasta los investigadores más entusiastas reconocen que de todo el universo de casos que nos llegan, entre el 90 y el 98% tienen una explicación convencional. Por eso son fenómenos anómalos y no normales. Por eso hablamos de paranormal, porque no es lo normal. Y de ese 90 o 98% de casos explicables, la inmensa mayoría son malinterpretaciones bien intencionadas de los testigos. Y además te podía contar anécdotas fantásticas, extraordinarias, de casos que he recogido totalmente increíbles. O sea, lo que el testigo estaba describiendo y dibujaba en mi cuaderno de campo era inaceptable. O sea, es imposible que hayas visto esto. Y exactamente dibujaba lo que había visto. Lo que pasa es que no tenía un origen sobrenatural, sino mucho más cercano. Entonces, la inmensa mayoría de los testigos, con la mejor intención, te cuentan lo que han visto. Pero hay un porcentaje muy difícil de evaluar porque nadie lo investiga, que son fraudes. El cuaderno de campo número 5 de esta colección de mis cuadernos de campo que estoy sacando, se titula Traficantes de ilusiones, los grandes mentirosos del misterio, porque misterio se escribe con M de mentira. Y es tal la cantidad de patrañas y de mentiras que nos han contado todos estos años, no solo por parte de los testigos, sino también por parte de los investigadores y sobre todo de los divulgadores.
porque no podemos dejar de lado el factor, todos los condicionantes que hay. Para la mayoría de los testigos, la evidencia no es gratificante, pero no es gratificante ni siquiera económicamente. Quienes realmente muchas veces sacan rendimiento económico son los divulgadores, los que hacen programas de televisión, programas de radio, los que escriben. Y esto también es un elemento que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar la realidad de lo que estamos haciendo. Pero en cuanto a fraudes, en ese cuaderno de campo en Traficantes de Ilusiones, que precisamente el título creo que sintetiza muy bien a lo que yo me refiero, personas que trafican con nuestros sentimientos más íntimos, con nuestras creencias. Yo me he encontrado casos tan espectaculares como el que tu paisano Carlos Castaneda, la marca, al que le dediqué 5 años de investigación, la más difícil que yo he hecho en mi vida. Nunca me había enfrentado a nada similar, es lo más complicado que he hecho. Y Castaneda, con sus voladores, sus seres inorgánicos, él inventó todo esto de los Anunnaki, de los reptilianos. Esto lo inventó Castaneda, como tantas otras cosas, ¿no? Y Castaneda creó un movimiento espiritual en el espiritualismo tolteca que todavía hoy tiene millones de seguidores en todo el mundo y sigue siendo fuente de inspiración para las series que ahora mismo estamos viendo en Netflix o en Amazon, vienen de la obra de Castaneda. Es alucinante su historia. Yo me he encontrado con casos que parecían imbatibles. El caso de Saulo Sabá, por ejemplo, que él aseguraba ser un híbrido de extraterrestre y humano, pero es que quien te contaba esto era un policía, era un guardia civil. Entonces, tú sabes que nosotros valoramos mucho los casos que vienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de militares. Cuando un militar te cuenta algo, parece que es más serio, ¿no? Bueno, pues este tío, que era policía, era un sinvergüenza, un chorizo y un estafador en serie, que nos engañó a todos y que consiguió crear un movimiento en España absolutamente alucinante. Me he encontrado con otros, ya es mucho más grave cuando se introduce el elemento sanación o el elemento curación. Uno de los daños colaterales de humo, por ejemplo, con el que tampoco tuvo nada que ver Jordán Peña, es que cuando empiezan a publicarse todas las historias, todos los libros, todos los artículos sobre humo, unos sinvergüenzas en Argentina montaron una clínica para curar el cáncer con la medicina humita. Y tú imagínate la gente que dejó sus tratamientos médicos, que dejó la quimio, porque ya les iban a curar los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? O sea, te podría contar cientos de casos crueles, sangrantes, terribles, de personas sin escrúpulos que han encontrado en un mundo tan efímero, tan ambiguo y tan indemostrable como el de estos fenómenos, pues la forma de montarse el negocio. Pero aún así, el dinero no es el principal móvil. En mi experiencia, el móvil más frecuente es la vanidad, es el protagonismo, es el ego, que dicen que era el pecado favorito del diablo. Así es, exactamente. Mira, y justo que mencionas este último cuaderno de campo, ¿no? Traficantes de Ilusiones, así se va a llamar. Sí, así. Este en realidad es el quinto. Ya, el quinto. Séptimo, el quinto. Perdón, el quinto. Mira, justo hay un caso que calzaría muy bien ahí en este libro, un caso que nosotros estamos investigando y que justamente, bueno, utiliza toda la construcción de un fenómeno para tratar de llamar la atención de ciertos sectores, ¿no? Que necesitan satisfacer esa necesidad, ¿no? del misterio y todas estas cosas. Y que, bueno, a pesar de las cosas que uno haga, el trabajo de campo y las evidencias que pueda mostrar, simplemente vamos a encontrar esas reacciones de estas personas que quieren que el fenómeno sea real de todas maneras. Y está también, y tú bien lo mencionaste, el trabajo de gente que está divulgando estos casos con la finalidad de generar desde contenidos hasta, bueno, hasta satisfacer su ego, porque esto de hecho también está involucrado directamente, no solamente en la persona que está presentando el caso, sino también en la que lo difunde. Las redes sociales creo que se han prestado para difundir todas estas temáticas que no tienen fundamento y que simplemente cogen elementos con los que ya hemos estado
bregando, ¿no? Y bueno, los muestran nuevamente y es un círculo vicioso del que nunca podemos salir, ¿no? Pero quiero hacer una pregunta que yo creo que es necesaria dentro de la narrativa que vive ahora el mundo en torno a lo que es la supuesta desclasificación de una temática ufológica por parte de los Estados Unidos. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre este tema, porque mucho se habla, no solamente de, por ejemplo, el gobierno, sino de instituciones privadas que han estado de alguna manera generando una, ¿no? Una especie de narrativa, contándonos historias que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, han estado introduciendo de repente por ahí algunas cosas nuevas o retomando viejos elementos a lo que es el imaginario colectivo, ¿no? La cultura del mito, la cultura popular, en torno a lo que es el fenómeno ovni, ¿no? Estos visitantes que vienen de otros planetas y que nos están dejando algunos regalitos por ahí, ¿no? Que son del interés de varios sectores del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo, ¿por qué no decirlo así? ¿Qué opinión tienes sobre este tema, Manu? A ver, yo tengo la manía de opinar solo de lo que conozco, de lo que yo he investigado. Yo no he estado siguiendo este tema en Estados Unidos, no conozco a Elizondo, ni conozco, no puedo dar una opinión. Pero sí invito, entiendo, o sea, comprendo, y es una discusión que he tenido con muchos colegas en España que ahora están entusiasmados con todo esto de la desclasificación americana, pero que no recuerdan que esto ya lo hemos vivido. Y ya lo hemos vivido. En los años 70 llegó a celebrarse una reunión sobre ovnis en el edificio de las Naciones Unidas. El doctor Joseph Allen Hynek, con Jacques Vallée, con otros investigadores invitados por el ministro de Granada, llegaron a tratar esto. Claro. Y no pasó nada. En los años 80, Antonio Rivera, Luis José Grifold iban a la Cámara de los Lores en el Reino Unido, en Londres, a hablar de ovnis. Y no pasó nada. En 1992, primero fuimos el cobaya, fuimos el experimento. El gobierno de España inició un proceso de clasificación de documentos ovni que luego siguieron los franceses, los británicos, los daneses, etcétera. Y no pasó nada. Entonces, para los que tenemos un poco de memoria y ya llevamos unos añitos en esto es una noticia más. Muy extraña, con muchos intereses interpuestos. Yo no me olvido de los millones que se llevó Bigelow por estudiar el fenómeno y no estudió nada. O sea, yo creo que hay muchos otros intereses. No soy tan entusiasta como mis colegas, pensando que esto va a ser ya, nos van a dar la verdad del fenómeno, pero para nada. Creo que dentro de 2 o 3 años podremos volver a hablar y veremos que esto se ha pasado como ocurrió en todos los casos anteriores. Excelente, Manu. Bueno, creo que compartimos la misma idea sobre este tema. Estamos repitiendo viejos ciclos, hemos visto toda una serie de eventos, como que, bueno, y te lo digo desde mi punto de vista, yo estuve haciendo un seguimiento muy de cerca a todas estas cosas, siempre mostrándonos lo que podría ser el fenómeno ovni, ¿no? Y vinculándolo al tema extraterrestre. Avi Loeb hace muy poco publicó un libro, no sé si tienes algún dato que nos quieras comentar sobre esto, donde reaviva un poco la hipótesis de extraterrestre. Él no dice que nos visitan, que han visitado la Tierra, sino que es posible de que haya vida inteligente que, bueno, que de alguna forma se haya manifestado, ¿no? Y que haya pasado muy cerca de nuestro planeta. ¿Tienes algún dato ahí que quieras compartirnos? No, insisto, te lo decía antes, yo no conozco a ningún astrónomo que dude de que exista vida extraterrestre. Tanto es así que invertimos millones y millones y millones de dólares en programas de búsqueda de vida extraterrestre, como el proyecto SETI. Si los científicos lo tuvieran claro, no estaríamos perdiendo el tiempo y el dinero buscando vida extraterrestre. Que en algún momento, en algún radioobservatorio del mundo, si no ha ocurrido ya, se reciba una señal inteligente de procedencia extraterrestre, a mí me parece muy asumible, pero eso no es el fenómeno ovni. Cuando tú hablas con un testigo de una abducción y te describe que ha entrado dentro de la nave, que lo han colocado en una mesa camilla, que le han pinchado con una jeringuilla hipodérmica,
Claro, tú ya dices, una jeringuilla hipodérmica. Seres que superan la velocidad de la luz. Sí, sí, y además tenían 4 dedos y no tenían pulgar. Ya me dirás cómo coño manejas una jeringuilla con 4 dedos si no tienes pulgar. Las tijeras. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que más que nos hayan mostrado, es que incluso los investigadores hemos caído en lo que Noam Chomsky llama la contención del debate, que es esa estrategia en la que, tú imagínate que yo soy el fabricante de Pepsi y de Coca-Cola, ¿no? Si yo consigo que todo el debate sobre qué es lo mejor, Pepsi o Coca, se limite ahí, se contenga ahí, yo siempre salgo ganando. Lo vas a comprar. Nosotros durante muchos años nos hemos circunscrito al debate, los ovnis o son extraterrestres o no son. Y entonces, claro, a medida que pasan los años y vemos que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido, nos inventamos palabras complejas como factor of, como forteano, para llamar a algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y que no sabemos lo que es. Pero cuando tú cambias la mirada, cuando tú cambias el enfoque y te adentras en el fenómeno desde otras perspectivas, es cuando todo empieza a tener sentido, cuando todo empieza a ser mucho más coherente de lo que imaginamos. Pero tenemos que cambiar el chip. Yo entiendo que lo más fácil es buscar un origen común para todo. Y yo discuto con muchos colegas que pretenden que los fenómenos forteanos, los círculos de las cosechas, las apariciones marianas, el Bigfoot, el Yeti y los ovnis, que todo es lo mismo, que todo tiene un origen común. Lo paranormal, no. Lo paranormal es una cosa y se está estudiando muy seriamente en muchas universidades. Las apariciones marianas son otra cosa. Los círculos de las cosechas no tienen nada que ver ni con las apariciones marianas, ni con el Yeti, ni con los polvos. No es lo mismo, no todo tiene un origen, pienso yo, es mi opinión. Y hay fenómenos, es como cuando, tú imagínate que alguien te dice, oye Richard, ¿qué es lo que provoca los accidentes de tráfico? Volviendo a la... Y tú le dirás, coño, pues depende si el conductor va borracho, depende de las condiciones meteorológicas, depende de en qué estado estaba la calzada, si tenía las ruedas en buen estado, del exceso de velocidad. Es que cada accidente de tráfico depende de una cosa. No hay un perfil del conductor que tiene un accidente de tráfico. No hay un perfil, un origen común para todos los accidentes de tráfico. Y yo creo que hemos querido resumir tanto, sintetizar tanto un fenómeno o unos fenómenos tan complejos que hemos caído en la simplificación absurda. Yo creo que son fenómenos diferentes con distintos orígenes. Mi opinión solamente. Manu, quiero hacerte una pregunta sobre Jacobo Greenberg. ¿Qué opinión tienes de él? Solo hablé una vez, solo tuve la oportunidad de hablar con él una vez, pero cuando comencé a hacer la investigación para la biografía de Carlos Castaneda, digamos que fui hacia atrás, reviví toda la biografía de Castaneda para poder reconstruirla desde su partida de nacimiento y su certificado de bautismo en Cajamarca, en tu país, el 25 de diciembre de 1925, hasta que se murió en Los Ángeles en 1998 y lo que ocurrió después. Y en ese proceso me encontré con un par de personajes clave que para mí fueron todo un descubrimiento. De hecho, creo que merecería la pena escribir una biografía de cada uno de ellos. Uno fue Andrija Puharich, que fue el verdadero inspirador de Castaneda y además fue el impulsor del proyecto MK Ultra, de todas las iniciativas de la CIA de utilizar lo paranormal con fines bélicos y de inteligencia, y además fue el descubridor de Uri Geller y demás. Y el otro es Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg tuvo una gran relación con Castaneda hasta tal punto que cuando Greenberg desaparece misteriosamente, creo recordar que en noviembre de 1998, una de las pistas que sigue la policía para explicar su desaparición fue la relación de Greenberg y sobre todo de su segunda esposa con Carlos Castaneda y con su bruja. Inútilmente, porque hacía mucho tiempo que Greenberg había llegado a la conclusión de que Castaneda era un fraude y habían cortado totalmente relaciones. Porque si alguien había buscado a don Juan Matus y había investigado a fondo el tema del chamanismo en México, fue precisamente Jacobo Greenberg. ¿Qué opino sobre él? Ya te digo, solo tuve la oportunidad de charlar una vez por teléfono con él, no pude conocerlo en persona, desgraciadamente.
Cuando yo conocí a Castaneda, yo tuve la suerte de conocer personalmente a Castaneda solo un par de meses antes de que desapareciese Greenberg, así que ya no pude explorar esa relación, pero cuando empecé a hacer la investigación sobre Castaneda, sí pude entrevistar a Estusa, a la hija de Greenberg, a los compañeros de Greenberg en la UNAM, a sus alumnos del laboratorio, y mi opinión es que era un tipo muy inteligente, muy valiente por atreverse a profundizar desde el ámbito académico en temas tan escabrosos, pero cuando he analizado los trabajos de Greenberg y he hablado con sus colaboradores y he tenido la oportunidad personalmente de experimentar con alguno de los sujetos de estudio de Greenberg, lo único que yo le reprocharía a Jacobo, lo único que eché en falta en su trabajo fue la formación en ilusionismo. Porque Greenberg, en España tenemos un refrán, no sé si existe también en Perú o en Estados Unidos, que dice algo así como: cree el ladrón que todos son de su condición. El ladrón es muy desconfiado porque se dedica a robar. Y las buenas personas son muy confiadas porque no quieren engañar a nadie. Y creo que eso es lo que le ha ocurrido a muchos investigadores académicos que se han acercado, no solo a Greenberg, a muchos científicos universitarios que se han acercado al mundo de las anomalías pensando que las mentiras no existen, que los fraudes no existen, ¿por qué alguien me va a engañar? Y es que hay gente que engaña. Y si no estás cualificado para detectar esos trucos, esos fraudes, que son los que utilizan muchos psíquicos, muchos sensitivos y muchos chamanes que yo me he encontrado, y este es otro tema larguísimo y muy poco explorado, que es cómo los grandes chamanes del pasado fueron los inventores del ilusionismo. Tú eres peruano, tú conoces Chavín de Guantar, todos los canales que había ahí para imitar a los espíritus, para hacer trucos. Eso existe en Egipto, eso existe en la India. Yo me lo he encontrado en Haití investigando el vudú, me lo he encontrado con gurús en Nueva Delhi que hacían trucos de ilusionismo para hacerlos pasar por fenómenos paranormales. Si un académico, por muy científico que sea, se enfrenta a uno de esos tipos, probablemente va a creer que lo que está viendo es genuino y va a incluir esos falsos positivos en sus estudios. Y es algo que yo siempre les recuerdo a mis compañeros. Si nosotros elaboramos teorías o objeturas basándonos en casos falsos, necesariamente están condenadas a ser falsas. Por eso es tan importante ser exigente en la materia prima, en los casos con los que vamos a trabajar. Bueno, hemos abordado varias temáticas, ha sido de verdad una charla muy interesante, muy amena. Agradecerte por la oportunidad que nos estás dando el día de hoy, ¿no? De conocer un poco de tu trabajo, de todas las experiencias que has tenido en torno a los procesos investigativos, ¿no? Tus cuadernos de campo. ¿Dónde podemos ubicarte, ¿no? Para que los amigos que seguramente van a ver el programa el día de hoy puedan de repente conversar, acceder contigo, intercambiar algún tipo de idea. Y después también quisiera saber dónde están tus publicaciones como para, bueno, la gente se interese un poco más en todo el trabajo que has hecho a lo largo de este tiempo. Bueno, es fácil localizarme a través de redes sociales, de Twitter o de Instagram o Facebook. La página de la publicación del Ojo Crítico es elojocrítico.info, es una publicación gratuita, ahí pueden descargarse todos los números. De verdad, mis trabajos son lo menos interesante, pero tras la desaparición de todas las publicaciones técnicas que se hacían en España, Psicomunicación, cuadernos de ufología, Stende, Hipergea, hoy por hoy el Ojo Crítico se ha convertido en el último reducto para publicar informes más técnicos, no artículos divulgativos, el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, no, cosas de investigación más específicas, más sesudas a veces, y creo que ahí van a encontrar una información muy útil que posiblemente no encontrarán en otro tipo de publicaciones. El Ojo Crítico. Y bueno, para los que quieren acceder a tus trabajos, a los
cuadernos de campo, creo que están en Kindle, en Amazon, si no me equivoco, ¿no? Uno, están por todos lados, en Amazon, en eBay, en Todo Colección, simplemente hay incluso un blog que se llama Colección Cuaderno de Campo, blogspot.com, donde ahí tienen los resúmenes, los índices, los primeros capítulos, de información de todos esos cuadernos, pero yo creo que simplemente googleando un poco, cuadernos de campo, real, vale. Excelente, Manu. Bueno, agradecerte nuevamente y de verdad que ha sido muy bueno tenerte el día de hoy. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, Richard, por darme voz y hasta cuando quieras. Muchas gracias.